Marcos 7, 24 al 30. Dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que nos des ahora luz, entendimiento, para poder, Señor, comprenderla como tú lo deseas, y ella pueda, Señor, ser de provecho para nosotros en esta hora. Rogamos, Señor, tu auxilio, y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, en esta mañana continuamos con nuestra serie de sermones relativos a los encuentros de ciertos personajes con el Señor. Y siempre es para nosotros enriquecedor poder contemplar, analizar los detalles de estos encuentros, hermanos, porque de alguna manera también nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Y si así no fuera, nuestro propósito y nuestro mayor deseo es que podamos tener un encuentro con nuestro Señor. Nuestro tema, como podemos ver allí, es la fe de la mujer sirofenicia. Y el título de nuestro sermón: Venciendo las barreras. Las narraciones bíblicas sobre los encuentros de ciertos personajes con Jesús son realmente maravillosas. No hay otra palabra mejor para describir estos encuentros. Estos encuentros estuvieron cargados de fuertes emociones, pero también de fuertes y grandes enseñanzas que nutren nuestras almas, revelándonos a nosotros la inmensurable gracia y misericordia que brotan del corazón de nuestro Padre eterno y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos no recordamos el encuentro de Jesús con Nicodemo, por ejemplo? Este gran maestro de Israel que vino a Jesús de noche, y esa admirable conversación que tuvieron acerca del nuevo nacimiento como ese requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. O el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, allí junto al pozo de Jacob, donde el Señor le ofrece de beber un agua que saciaría la sed para siempre y que producirían ríos de agua viva que brotarían del interior de los que la bebieran. O el encuentro de Jesús con el joven rico, un joven observante fiel de la ley que deseaba obtener la vida eterna, y la admirable respuesta de Jesús identificando el problema del joven con el amor al dinero y a las riquezas. Pudiéramos enumerar muchísimos otros, pero estos tres nos sirven para ilustrar lo que queremos decir. Hoy vamos a meditar en el encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia, una mujer que vino a Jesús luego que oyó que éste se encontraba en su ciudad. Esta mujer tenía una gran necesidad, como hemos leído. Dice que su hija era atormentada por un espíritu inmundo. Ella deseó encontrarse con Jesús, pero encontró algunas barreras, las cuales tuvo que vencer, las cuales tuvo que superar. Y eso es lo que queremos nosotros analizar en esta mañana. La primera barrera que esta mujer tenía, que era una barrera natural para encontrarse con el Maestro, era la barrera geopolítica,
¿Por qué razón? Porque esta mujer no vivía en la Tierra Santa. Ella no vivía en Israel. Ella vivía en Sidón, o sea, una ciudad antigua, cananea, sobre el litoral de la costa, a unos 35 kilómetros al norte de Tiro, es decir, hacia el norte, bastante retirada de donde el Señor ejercía su ministerio. Y esa era la primera barrera que ella tenía. Ella no tenía posibilidades físicas, geográficas, para encontrarse con Jesús, porque vivía bien lejos y Jesús estaba limitado en su ministerio a la tierra de Israel. No era común que el Señor Jesús traspasara los límites de la Tierra Santa para realizar incursiones en territorio pagano. Esto era algo que no estaba contemplado, ni siquiera en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, pues algunos opinan que no llegó necesariamente a la región de Tiro y Sidón, sino que estaba entre las ciudades, en el territorio. Pero lo más probable es que en este caso Jesús sí hizo una incursión en un territorio pagano. Y lo hizo después de haber tenido una larga faena de trabajo. Como vamos a ver, llegó a aquella ciudad. Estas personas, hermanos, los sidonios, eran históricamente enemigos acérrimos de los israelitas. Cuando en la época de los jueces, estas personas le hicieron la vida imposible a los israelitas. O sea, no eran gente con las cuales los judíos tuvieran una relación de afecto, era todo lo contrario, eran enemigos acérrimos de los israelitas. El Señor, como habíamos dicho, se dirigió a aquella ciudad, a aquella región de Tiro y Sidón, después de una larga faena de trabajo. Él había viajado nada menos que desde Galilea, donde él se encontraba, y donde era bien conocido, y era bien solicitado. O sea, en su ministerio, todo el mundo conocía allí, en Galilea, en la Tierra Santa, al Señor Jesucristo y su predicación y los milagros que él hacía. Ahora él se retira, después de una larga faena de trabajo, a un lugar donde no era tan conocido y donde no era tan famoso, con la esperanza de poder tomar un merecido descanso, porque se lo merecía, después de una larga jornada de trabajo y de viaje, que no fue nada fácil. Había viajado, hermanos, aproximadamente unos 45 kilómetros hasta Tiro y luego hasta la región de Sidón. O sea, que no fue un viaje como acostumbramos nosotros en nuestros automóviles. Probablemente ni un burro tuviera el Señor. Probablemente haya tenido que ir a pie. No es nada fácil. Él llegó realmente cansado, exhausto, y quiso tomar un descanso. Por eso dice la Escritura que entró en la casa, en una casa, se supone que sea la casa de algún conocido, y se propuso descansar, queriendo que no se supiera que él se encontraba allí. El Señor se encontraba, repito, en un territorio gentil, a quienes él no deseaba manifestarse todavía. Dice que la Escritura que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por lo que al estar en un territorio pagano, él no tenía otra intención que tomar un merecido descanso en aquella casa. Pero la Biblia nos dice que él no pudo esconderse. Versículo 24. Y levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ese es el precio de la fama, ¿verdad? Que no todos estamos dispuestos a pagar. Todos queremos tener victorias, pero no queremos que se nos perturben en algunos momentos de nuestra vida. Y este era uno de ellos. Legítimamente reconocemos la necesidad del Señor de tomar el descanso. Pero por encima de las necesidades legítimas del siervo de Dios están las necesidades de otros. Y Marcos nos dice por qué Jesús no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Es decir, que el Señor no pudo esconderse porque había una necesidad.
Claro, la mujer escuchó, la mujer supo de alguna manera que Jesús estaba allí. Y por esa razón ella se decidió a ir al encuentro con Jesús. No sé si, hermanos, usted pudiera hacer uso de su imaginación y hacerse algunas preguntas, sobre todo las hermanas, ¿verdad? También los padres, pero las mujeres, las madres, cuando tienen una situación con un hijo, eso es algo terrible. Nosotros podemos tener carencias, nosotros podemos sentirnos mal, pero tan solo con ver que nuestros hijos están bien, ya hay una sensación de paz, de descanso, incluso de alegría, porque estamos dispuestos incluso a sufrir por ellos, ¿no? ¿Cuántos padres viendo a sus hijos quizás padeciendo una enfermedad terrible, que le falta un riñón, estaría dispuesto a darle el riñón y a darle la misma vida, porque amamos a nuestros hijos como a nadie en este mundo? Solamente Dios en el primer lugar. Pero es algo que nos roba la paz, nos perturba, nos inquieta, nos hace sentir desesperados. No sé si usted puede ponerse en el lugar de esta mujer que tenía una hija atormentada por un demonio, por un espíritu inmundo. Es muy probable que el demonio la revolcara por el piso, que la sacara de sí en esos momentos en que se manifestaba el demonio. Era una situación ya insoportable. No sé si puede sentir la angustia, la desesperación de esta madre. No sé si puede imaginar todo lo que ella hizo para tratar de ayudar a su hija. Porque nosotros, cuando tenemos a nuestros hijos en necesidad, hacemos cualquier cosa por ayudarlos. Es probable que esta mujer haya visitado a todos los médicos habidos y por haber de aquella ciudad y no solucionó nada. Es probable que haya visitado incluso a los brujos, a los curanderos más famosos de Tiro y de Sidón. Es probable que esta mujer haya hecho muchas oraciones, muchos rezos, quizás hasta recitó conjuros mágicos sobre la hija, esperando la liberación anhelada. Es muy probable que esta mujer haya ofrecido sacrificios a sus dioses, buscando la liberación de su hija. Es muy probable que haya gastado mucho dinero, que haya hecho mucho esfuerzo. Bueno, las posibilidades que haya explorado no las sabemos, pero lo más seguro, sabiendo que una madre ama a su hijo y no quiere verlo poseído de un demonio, habrá hecho todo lo que estuvo a su alcance, hermanos. Pero no sé si podemos imaginar su frustración, porque nada solucionó. Su angustia, su desesperanza, cuánta impotencia habrá sentido cuando finalmente vio que nada había logrado, a pesar de todo lo que había hecho. Es muy probable que a estas alturas esta mujer se hubiera resignado ya a aceptar su situación, hasta que oyó hablar de Jesús. Ella escuchó hablar de Jesús. No era común que el maestro estuviera en la tierra de Tiro y Sidón. Él estaba limitado a territorio judío. Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no había venido a tratar con gentiles. Sin embargo, ese día glorioso, ese día maravilloso, algo sin igual estaba pasando, y es que Jesús estaba en aquella ciudad y estaba en la casa de alguien, y alguien le hizo saber a esta mujer que Jesús estaba allí. El evangelista Marcos y también Lucas nos registran de que algunos sidonios habían viajado a Galilea para escuchar la predicación de Jesús y ver sus milagros. Eso está en la Biblia, en Marcos 3:8 y Lucas 6:17. Quizás esta mujer fue una de esas que fue en incursión a la Tierra Santa para escuchar a Jesús, o alguien que había ido allí de sus conocidos y había conocido al Señor, lo había escuchado, ahora que supo que estaba en la ciudad, le dio la voz. Fulana, el Señor Jesús, el judío que está predicando el evangelio allá en la Tierra Santa y que está haciendo milagros y levantando muertos y abriendo los ojos de los ciegos, está aquí. Y esa mujer, ni corta ni perezosa, se fue inmediatamente a buscar a Jesús. Qué interesante, hermanos, es que corramos la voz. Que corramos la voz, que Jesús está aquí, que Jesús está haciendo milagros,
que el Señor todavía salva, el Señor todavía sana, el Señor todavía santifica, todavía el Señor arregla las vidas de la gente y les da paz en su corazón y trae bendición a los hogares. Nosotros somos los encargados de correr la voz de que Jesús es real, de que en nuestra iglesia Jesús se predica. Traiga, invite a la gente para que la gente acuda a buscar la gracia de Dios. Esta mujer pensó sin duda, este es mi día, esta es mi oportunidad. He gastado todo el dinero, he visitado a todas las personas posibles para que me ayudaran y no he logrado nada, pero ahora yo voy a ir a donde está Jesús. Y corrió al encuentro con el Señor. El evangelista Mateo nos narra el episodio de una manera mucho más dramática, hermanos. Dice que esa mujer se acercó gritando al Señor. Bueno, no quiero ni imitarla porque no hay ni siquiera la manera de ponerse en su lugar, pero piense usted cómo ella se acercó al Señor gritando por la necesidad de su hija. Señor, mi hija está endemoniada, ayúdame. Y gritaba detrás del Señor. Incluso la mujer usó un título mesiánico. Ella le dijo, Señor, hijo de David. Ella tenía conocimiento alguno de la ley, de la historia de los judíos. Y sabía que ese que estaba allí no solamente era un maestro de Israel, era el Mesías. Era el ungido del Señor. Y lo reconoce y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás esta mujer conocía la historia del ciego Bartimeo, que también había clamado al Señor en Jericó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detuvo y le abrió los ojos. Pero ella no corrió la misma suerte. Dice el evangelista Mateo que Jesús no le respondió palabra. Fue ignorada completamente. Tal parece que el Señor estaba tomando tiempo para considerar el ruego de esta mujer y darle la oportunidad de ejercer su fe y manifestar su fervor. Encima de esto, dice que los discípulos le dijeron al Señor que la despidiera. Cuando vieron que la mujer seguía gritando detrás y pidiendo misericordia, los discípulos le dijeron, según otra versión de la Biblia, atiéndela para salir de ella de una vez. O sea, no es porque estuvieran compadecidos por la situación de la mujer ni nada de eso. Después de todo, no era una judía. El Señor no estaba en el territorio judío, no tenía por qué hacerlo. Y ellos, molestos por los gritos de la mujer, le dijeron, Señor, mira, de una vez atiéndela, y así salimos de ella y ya no nos molesta más. Pero bueno, sabemos la respuesta del Señor. No he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, en este ruego, hermanos, un comentarista bíblico observa que hay muchas excelencias, a pesar de que solo se limita, Señor, ayúdame, porque mi hija está poseída por un demonio. Pero Adam Clarke puede ver aquí, en esta breve oración, muchas excelencias. Él menciona, por ejemplo, que esta es una oración breve. Ella no llegó a adornar con flores. Ella no llegó con adulación. Ella no llegó con palabras rimbombantes. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No por eso el Señor no va a escuchar. Ella llegó y puso su causa de una manera breve y concisa. Y lo hizo humildemente también, dice Ada Clark. No lo hizo con ninguna pretensión, porque ella merecía. No, ella se humilló. Es un ruego lleno de fe, porque estaba reconociendo que el Señor Jesús le podía ayudar. Era un ruego modesto, respetuoso, racional, que confía solo en la misericordia de Dios. Un ruego perseverante. Es una lección tremenda cuando pensamos que proviene de una mujer pagana. Dice
el versículo 25, que después que esta mujer llegó corriendo y gritando y encontró la oposición de los discípulos y el silencio del Señor, entonces dice Marcos que llegó y se postró a sus pies, versículo 25. Es decir, ella llegó de la manera correcta, de la manera que hemos de llegar ante el Señor, no con el pecho erguido, sino a sus pies postrados. Lo hizo humildemente. Llegó con decisión y le dijo lisa y llanamente, como ya dijimos, lo que ella deseaba, el versículo 26. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Qué interesante, hermanos. Esta es la petición más adecuada que podemos hacer en favor de nuestros hijos. Quizás usted diga, yo no tengo un hijo endemoniado. Qué bueno, gloria a Dios. Pero tiene un hijo perdido. Tiene un hijo que no es salvo. Tiene un hijo que no está caminando en la fe y en la obediencia. Pida por él, más que bienestar económico y más que salud, que se humille ante la presencia de Dios. Que tenga un encuentro con el Salvador. Porque esa es la necesidad más grande que tienen nuestros hijos, hermanos. No una carrera que la tiene bien, amén, qué bueno. No que vivan holgadamente, si lo puede hacer, amén. Pero a veces les hacemos creer que esas son las necesidades primarias que ellos tienen, cuando es todo lo contrario. Tenemos que orar y pedirle a Dios que salve a nuestros hijos, que se encuentren con el Señor. Eso es lo más hermoso y es la necesidad primera que nosotros tenemos que poner en oración delante del Señor. Esta mujer, hermanos, para asombro nuestro, a pesar de que llegó de la manera correcta, no fue bien recibida. Ya sabemos que fue ignorada, no recibió respuesta alguna del Señor. Los discípulos dijeron, atiéndela para que se vaya de una vez. Pero estaba venciendo la primera barrera, esa barrera geopolítica. Y eso es hermoso. El Señor estaba como facilitándole las cosas a ella. Porque, repetimos, no tenía por qué andar haciendo incursiones por el territorio extranjero, pero lo hizo. Quizás porque en su omnisciencia sabía que había una mujer que le necesitaba, una mujer con una hija endemoniada. La segunda barrera, hermanos, que esta mujer supera y que ya está mucho más desafiante para ella, porque ahí intervino de alguna manera la gracia de Dios, que envió a su hijo al territorio de Tiro y Sidón. Pero ahora hay una barrera que se interponía también, que es la barrera racial y religiosa. Disculpe que siempre paso esto. La barrera racial y religiosa. Nos dice el evangelista que esta mujer era, ¿qué? Griega y sirofenicia de nación. Es decir, que esta mujer, cuando la Biblia nos dice que era griega, está señalando que era una mujer pagana e idólatra. Los judíos, a todos los que no eran judíos, le llamaban griegos en este sentido, porque eran personas que no adoraban al Dios verdadero, al Dios de Israel. Identificaban entonces a los idólatras, a los paganos, con los griegos, porque fueron los que proliferaron todas esas deidades falsas y el helenismo como un sistema cultural de vida. Y para ellos, pues entonces, todo el que no adoraba a Jehová era un pagano, era un idólatra. Pero además era Sirofenicia, o sea, el país de origen de ella. No era Israel, no era la tierra santa, por lo que esta mujer era una extranjera. O sea, ella estaba imposibilitada racial y religiosamente de recibir el favor de Dios. Además, Mateo, que escribe a los judíos, la señala como cananea. O sea, con todo propósito, porque los judíos y los cananeos, el aceite y el vinagre. O sea, los cananeos fueron enemigos acérrimos también de los israelitas cuando ellos se establecieron en la tierra prometida.
Entonces, Mateo está queriendo señalar todavía la gravedad del asunto, como una mujer cananea se atreve a venir a los pies del maestro judío, pidiendo misericordia, ¿no? Esta mujer estaba fuera de los pactos, de la promesa, hermanos. Con eso estamos diciéndolo todo realmente. Dice la Biblia en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así estaba esta mujer, siendo una extranjera, no siendo judía. Ella no tenía la más mínima posibilidad de recibir el favor de Dios, la atención de Jesús. Como idólatra que era, como griega y sirofenicia, probablemente ella era una adoradora de Baal. Baal era el dios principal para esta gente, en cuyos brazos se ofrecían hasta las criaturas. Seguramente esta mujer era participante del culto a Astarte, la diosa de la fertilidad, que era el culto más extendido en aquel entonces, por lo que no podía aspirar ni remotamente de recibir el favor de Dios. Esa doble condición de extranjera e idólatra la hacían incapaz para recibir las bendiciones del pacto, hermanos, que solo estaban destinadas para las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús vino y fue enviado a este mundo con ese propósito. Cuando Él le dice, deja primero, que vamos a llegar, está contemplando que hay un tiempo para los gentiles, pero todavía no era el tiempo. Ahora Él no podía detenerse a estar dando las bendiciones de los hijos a otras personas. Pero ¿qué sucede? Que aún esta mujer sirofenicia, conociendo quién era ella, que era una idólatra, una pagana, una adoradora de ídolos, conociendo que ella era una extranjera, que ella estaba fuera del pacto de Israel, se dispuso a ir. Dice, a mí no me importa. Yo sé que yo no estoy cualificada para esto, pero yo voy, porque tengo una gran necesidad. Y venció la barrera racial y religiosa. Qué bueno es que lo que somos no nos impida venir a los pies de Cristo, hermano. Hay personas que están esperando mejorar su vida para venir a los pies de Cristo. ¿Para qué vas a venir entonces? Si tú puedes arreglar tus problemas por ti solo. Precisamente Dios quiere que vengas así, trabajado y cargado. A todos los que estáis trabajados y cargados, dice, venid a mí, que yo les haré descansar. Si tú esperas redimirte de tus pecados, ser una mejor persona para venir a Cristo, entonces no vengas. Porque Él quiere que vengas así, con esa necesidad que no puedes resolver por ti mismo. Él te está esperando con los brazos vacíos, con los brazos abiertos, perdón. Tenemos que entender eso y acercarnos y vencer la barrera. No importa de qué país seas, no importa la vida que hayas vivido, el pecado en el cual hayas estado metido, no importa qué ha pasado con tu vida, si tienes traumas de la niñez, si has sido la escoria de tu familia, no importa. El Señor quiere hacer una nueva criatura, una nueva vida, llena de su gracia, adornada con el fruto del Espíritu en tu vida. Quiere dar esperanza y visión y nuevos proyectos a tu vida, pero tienes que venir. La mujer llegó así, tal como era, una adoradora de dioses paganos, de dioses falsos, y encontró todavía más barreras, hermanos. Versículo 27, cuando ella le expone al Señor la petición, echa de mi hija al demonio, dice en el versículo 26 y 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos,
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! No sé cómo le habrá sonado, pero si se pone en el lugar de esta mujer, probablemente allí hubiera terminado el encuentro, ¿verdad? No fue una palabra fácil la que recibió de parte del Señor. En Cuba decimos, le tiraron un balde de agua fría. No sé si en México conocen esa expresión, pero cuando estamos tan animados y tan dispuestos y viene alguien y nos suena una de estas palabras así, nos enfría, nos quitan las ganas. Tan emocionado que estaba, tan dispuesto que estaba, y vino y le echó un balde de agua fría. Bueno, esa es la sensación que puedo imaginar que esta mujer haya recibido con las respuestas del Señor. Ella recibió un duro trato. Deja que los hijos, o sea, ahí está bien, los hijos ¿quiénes son? Los judíos. Ellos son los hijos del pacto. Y ellos son los que tienen ahora la bendición de recibir todas estas cosas, estas palabras del reino, estas sanidades, todas estas cosas eran para los hijos. Y el Señor le dijo, deja que los hijos se sacien primero. O sea, no es que no va a haber un lugar para ustedes, pero ahora no es el tiempo. Ahora no es el tiempo. Que se sacien primero los hijos. Que no pierdan ninguna oportunidad de recibir y disfrutar de todas las bendiciones que están destinadas para ellos. En otras palabras, es lo que el Señor le está diciendo. El Señor le está diciendo, no sería correcto, no está bien derrochar estas bendiciones en otros que son no más que perros. Esa palabra fuerte, hermanos. Para el judío, todo el que era gentil era un perro. Y el Señor está usando una fraseología propia de la época. Él está hablando como hablaban los judíos de ese tiempo. Y él era un judío. El Señor no era cubano ni era mexicano. Era judío. Y como judío hablaba y como judío pensaba. Y por eso le dice, deja que los hijos se sacien primero. No está bien, no es correcto desperdiciar las bendiciones que le pertenecen a los hijos para dárselas a los perros. Es como que usted se quite la comida de sus hijos para dársela a los perros. En este caso no es literalmente un perro, pero era una persona que era considerada como un perro por los judíos. La palabra quizás no es tan fuerte como un perro callejero. La palabra griega indica más una mascota. Por aquí en alguna traducción dice perrillos falderos, que son los perritos que tenemos en nuestras casas y que vienen a la mesa mendigando una migaja y nosotros se la damos, ¿verdad? Esa quizás es la idea. Pero de cualquier manera, hermanos, para un ser humano que le llamen perro callejero o perro de la casa, pues resulta una palabra dura de todas maneras, ofensiva, ¿no? No es fácil. Lo que esa mujer no sabía era que Jesús estaba probando su fe. Y la estaba probando rigurosamente, llamándola una perra. Hermanos, como alguien dijo, y ojalá esto le sea de bendición como me fue a mí, Dios hace muchas veces que se alarguen nuestras preguntas, porque quiere darles una respuesta eterna. No sé si lo copia. Dios hace muchas veces que se alarguen nuestras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto tiempo en esta situación? ¿Por qué no veo salir el sol? ¿Por qué no se convierte mi familia? ¿Por qué no consigo lo que me he propuesto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pasan los años. Bueno, aliéntese, porque Dios quiere dar una respuesta eterna. Dios quiere glorificar su nombre como nunca antes quizás en su vida, en esa situación. Solo tenemos que aprender a esperar, hermanos, en el Señor. Y eso no es fácil, lo reconocemos. Pero cuando esperamos en Dios, vemos su gracia, vemos su misericordia. Y esta mujer pudo soportar esto. Ella no reaccionó y dijo, pues entonces, señor judío,
guárdese sus bendiciones, porque yo soy griega y sirofenicia. Todos tenemos nuestro orgullo nacional, ¿verdad? Me sorprende a veces hasta las tonterías de la gente en el Facebook ahí poniendo banderas y escudos y platos de croquetas y cosas nacionales allí, porque estamos orgullosos de nuestros orígenes. ¿Cuántos han visto los platos de comida en Facebook? Que a veces le dan hambre a uno, ¿no? Porque así somos. Y la bandera de la nación y el dicho mexicano, el dicho cubano, porque estamos orgullosos de nuestros orígenes. Y esta mujer no era la excepción. Quiero decirles, con la excepción de los judíos, que tenían una visión clara de lo que es Dios y su palabra y el reino y todo eso, las demás gente no. Y el helenismo era atractivo, a punto que muchos judíos incluso se fueron tras la filosofía griega, la manera de vivir griega. Por lo que ella pudo decir, ¿ustedes qué se piensan? Si ustedes son un puñado de gente allí y nosotros tenemos el mundo a nuestros pies, culturalmente hablando, porque todo el mundo quería adherirse al idioma griego, a la sabiduría griega. Y usted los puede ver, todos los filósofos griegos que hoy conocemos son resultado del avance del helenismo que hizo Alejandro Magno. Así que ella tenía su orgullo también, y aparte era sirofenicia, su nación seguramente le reportaba alguna razón para sentirse orgullosa. Pero aquí no vale eso. Hay una hija endemoniada, y el orgullo hay que tragárselo, hermanos. Ella estaba venciendo la barrera del orgullo, la barrera del amor propio, que es tan difícil a veces, hermanos, de vencer. Nos amamos tanto que no queremos que, que seamos tratados de una manera discriminatoria. Nosotros que estamos aquí prestados en esta gran nación, ¿cuántas veces no hemos tenido una queja? Porque nos han mirado por arriba del ojo, solamente porque tienen los ojos azules y el pelo amarillo, y nosotros somos un poco más oscuros, y nos duele a veces un trato discriminatorio, y muchas veces hasta los beneficios perdemos por eso, porque no nos callamos y respondemos. Esta mujer pudo haber hecho eso, se pudo defender y pudo rechazar ese trato como una perra. Pero hizo todo lo contrario, hermano. Versículo 28, respondiendo ella, le dijo, sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Cualquiera hubiera dicho, qué servil. No tiene por qué humillarse tanto. Pero cuando estamos con una necesidad grande, hermano, como una hija endemoniada, hacemos lo que haya que hacer. Estas palabras pueden ser similares a estas. Como si la mujer hubiera dicho, ya sé que no pertenezco a los hijos. Ya sé que el pan de los hijos no debe echarse a los perros. Pero nadie niega a los perrillos las migajas, pues se les permite que se coloquen debajo de la mesa para que coman de lo que cae. No pido una ración, sino una migaja. No me la niegues. Qué humildad, hermano. Qué sencillez, qué fe. Los hijos tienen bastante. He escuchado de los milagros que has hecho en Israel. Un pedacito no va a hacer nada. Mi hija, que sea libre del demonio, no es nada al lado de lo que tú estás haciendo en Israel, lo que tú le estás dando a los hijos. Yo no estoy pidiendo ni siquiera un plato completo. Estoy pidiendo un pedacito, Señor, una migajita. Qué hermoso, hermanos. Qué grande lección la de esta mujer para todos nosotros.
Dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué hermoso recibir las amonestaciones. Qué hermoso es humillarnos delante del Señor. Y en un momento dado, hasta resistir la ofensa, lo que sea, hermanos, con tal de agradar al Señor. Fíjense si esta exclamación fue tan grande, hermanos, que el mismo Señor en el versículo 29 dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Mateo dice que el Señor dijo: mujer, grande es tu fe. Qué interesante. Una pagana, una idólatra. Y el Señor está reconociendo que esta mujer tenía una fe grande. Una gran lección, hermanos. Como predicábamos en la semana pasada, los pecadores y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. O sea, a veces pensamos que porque tenemos un background religioso y hemos nacido en un hogar cristiano o llevamos tanto tiempo en la iglesia, ya somos la gente favorita de Dios. Pero no es así. No es así. A veces estos que son considerados paganos, inmundos, tienen más fe que nosotros. Y dan mejor ejemplo que nosotros. Es triste, ¿verdad? Pero es hermoso también que sepamos reconocer eso. Y por eso es que el Señor nos habla de que en el reino de Dios los primeros serán postreros, los postreros primeros. Y nosotros tenemos que solamente reconocer que Dios es el Señor, es el soberano, Él es el dueño de este negocio y Él hace como Él quiere. A lo mejor mañana una ex prostituta es la que nos está dirigiendo aquí en los departamentos de jóvenes. No sabemos, pero queremos que vengan esa gente, hermanos. Y más que querer que vengan, debemos ir a buscarlos y presentarles el evangelio del reino para que ellos también reciban la bendición de Dios. Mujer, grande es tu fe. Hermano, todas las barreras que ella encontró en el camino fueron vencidas solamente por su fe. ¿Verdad? Su fe solo se acrecentó. Su fe solo se afirmó y creció. Su fe se hizo más fuerte ante las dificultades. Y eso es lo que espera Dios de todos nosotros. Que nuestra fe se haga fuerte, se purifique en medio de las dificultades. No tire la toalla, hermanos, cuando venga la prueba, la hora de la crisis. Afírmese en el Señor, porque esa es la única manera de crecer en Él. Nos dice Santiago: considerados bienaventurados, es decir, considérense inmensamente felices cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce la paciencia, y la paciencia tiene su obra perfecta. No nos desanimemos, hermanos, porque las cosas no vayan como nosotros pensamos que deben ir, porque tengamos problemas personales, en la familia, en el trabajo. Siga echándole ganas. Siga creyendo en Dios. Dice el comentarista: su fe se asemeja a un río que se ensancha con los diques que se le oponen, hasta que al fin barre enteramente con ellos. No sé si puede recrear la imagen, pero es un río que está fluyendo y se le ponen diques para impedir su cauce. Pero finalmente el río arrasa con todos esos diques. Se los lleva por delante. Esa es la fe que Dios quiere, una fe que crezca, que se ensanche en medio de las dificultades, una fe que vence al mundo. Es esto que la Biblia dice, ¿verdad? Vuestra fe, que es la que vence al mundo. La fe es para enfrentar las batallas. La fe no es para estar haciendo declaraciones nada más, como algunos predican, y estar viendo lo que no es, y creyendo que porque hagamos una palabra allí ya. Ella no llegó allí declarando nada, solamente se metió de rodillas al Señor y le pidió misericordia por su hija.
Hermanos, es tan importante esto que la palabra que ella dio de humildad hizo que el demonio saliera de su hija. Ni siquiera fue necesario que Jesús fuera. El Señor le dijo: espéreme aquí un momentito, después que yo termine aquí, vamos a ir a tu casa. Tengo que imponerle las manos a tu hija. Tengo que reprender al demonio para que salga. Solamente por esa palabra que tú has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Esto es bien importante en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, hermanos, donde se nos está enseñando que para ser libres hay que ir a un encuentro, y hay que hacer esto, y hay que llenar un papel, y hay que quemar el papel, y hay que clavarlo en la cruz, y hay que decir esto, y hay que decir lo otro. Pamplinas, hermanos. Si tan solo fuéramos humildes y sencillos y nos humilláramos delante de Dios como esta mujer, seríamos libres de tantas cosas, sin estar inventando más. ¿Qué pasaba con esa gente en ese tiempo? Y hasta hace muy poco tiempo. Ellos no iban a ningún encuentro, ni tenían que pagar para ser libres. Y eso da tristeza. En muchas iglesias está pasando eso. Necesitamos un encuentro con el Señor, sí, pero no en la manera que se nos está enseñando. Lo que necesitamos sobre todas las cosas es ser humildes, hermanos, sinceros, y delante de Dios, derramar como agua nuestro corazón delante de Él. Y sí, necesitamos a veces intervenciones de hombres y mujeres de Dios que nos ayuden, pero no tenemos que pagar para ser libres. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y Él nos libera cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, en una verdadera fe y en un verdadero arrepentimiento. Hermanos, quiero decirle que si nuestra fe hoy reúne estas cualidades de la mujer sirofenicia, no hay barrera que no podamos superar. No la hay. Y no sé si alguien esta noche, en esta mañana, encuentra algunas barreras en su encuentro con el Señor. Pero si es así, yo le invito para que la venza, para que pase por encima, para que se lleve por delante esa barrera, porque Dios quiere que mostremos el interés. Por eso probó la fe de esta mujer. Y la fe nuestra, si es genuina, tiene que ser probada. Tiene que ser probada, hermanos, porque de otra manera no se sabrá si es genuina. Tiene que ser probada. No podemos escapar de eso. Dios va a probar nuestra fe. Pero si la fe es verdadera, hermanos, entonces va a salir aprobada. Y eso es lo que Dios quiere. Si alguien necesita la oración, está abierto el altar. Pero recuerde siempre eso. Nunca vamos a ser rechazados por Dios cuando venimos adecuadamente delante de Él, como esta mujer, aunque se nos pruebe la fe. Pero siempre vamos a contar con su atención, con su buena voluntad, con su gracia a nuestro favor. Señor, en esta hora agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, que nos enseñes, que nos muestres, Padre, cómo es que debemos venir a ti con nuestras necesidades, con nuestras cargas, con nuestras angustias, como esta mujer sirofenicia. Cómo ella pudo vencer toda barrera para acercarse a ti. Cómo incluso tú le buscaste en tu gracia, haciendo que Jesús estuviera incursionando por esos terrenos paganos. Porque después también, Señor, los hijos, después de los hijos, seríamos también nosotros invitados a la mesa. Porque hoy somos hijos tuyos por medio de la fe en Cristo. Hoy estamos a un mismo nivel, Señor. Estamos en la misma categoría. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y gracias porque hoy no estamos ajenos al pacto y a las promesas, por cuanto por medio del Mesías tú nos has dado esa oportunidad, Señor.
y podemos estar ahora siendo parte de la ciudadanía de Israel, y los pactos y las promesas también son para nosotros. Con más razón ahora, Señor, tenemos motivos para acercarnos a ti, para permanecer en ti y darte a ti gloria y honra y alabanza en nuestras vidas. Te ruego que cualquier necesidad, Señor, que haya en esta mañana en mis hermanos, de cualquier índole, de cualquier naturaleza, ellos puedan, Señor, hacer como esta mujer y venir y humillarse delante de ti, para que tú, Señor, le des la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y la fe genuina que ellos puedan expresarte, Señor. Gracias por todo. Confiamos en ti y rogamos que nos des un día de victoria y bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Pues